y les voy a mostrar pues lo que nosotros hemos efectuado durante estos 2 días, ¿no? Recuerdan, hemos trabajado un taller de investigación queriendo definir cómo planteamos un tema de investigación y los elementos fundamentales. Yo los invitaba previamente a que trabajen con una idea para la investigación, que es esta parte que está aquí. Una vez que se concluyó con lo de la idea y usted pudo seleccionar sus variables, su tema, complementar todos estos datos, ¿verdad? Donde es importante tener presente la carrera de cada uno de ustedes, porque esa carrera los sitúa dentro de un área de estudio, un área de conocimiento. En el caso, pues, del ejemplo con el que se trabajó, hacía referencia a la educación virtual. Entonces, asumo que las ideas venían de estudiantes de la carrera de inicial, el área es educación, esto es lo que hicimos durante el primer taller. ¿Y para qué era eso? Para poder tener listo el tema. Con el tema planteamos el problema, el primer párrafo que era la idea. Antes de continuar redactando, habíamos formulado el problema, luego la sistematización, pero para poder efectuar la sistematización del problema, ojo, habíamos hecho el árbol de problemas, que en una investigación siempre va como un anexo, por eso se los he puesto hacia el final. Y aquí ciertas directrices para que sepan por qué es importante el árbol de problemas. Con eso se pudo desarrollar la sistematización, que son sus preguntas de investigación. Hicimos los objetivos, la justificación y las hipótesis, ¿sí? Y este documento, si se dan cuenta, está organizado, tiene formato. Yo se los voy a pasar posteriormente al WhatsApp de las personas que se han comunicado conmigo para que ellos se los haga llegar. De esa manera, pues, ustedes van a tener aquí toda esta información. Bien, nosotros vamos a trabajar con lo que es la matriz de operacionalización. Miren que apenas son 7 diapositivas, ¿no? ¿Qué ocurre con esa matriz de operacionalización? Operacionalizar una investigación realmente significa desmenuzar las variables de estudio. Recuerden que dentro de la investigación tenemos 2 variables. Hemos trabajado con ese tipo de enfoque y metodología. Una variable independiente que es la causa y una variable dependiente que es el efecto. Entonces, hay que tener claro que la variable es un aspecto, una dimensión o un fenómeno a quien nosotros le podemos dar valores, es decir, cuantificarla, o sobre la que nosotros podemos buscar información teórica, desarrollar teorías y buscar teorías, es decir, trabajarla cualitativamente o trabajarla en ambos aspectos. Lo importante de las variables de investigación es que estas son las que forman parte de las hipótesis. Por lo tanto, tienen que ser comprobadas, tienen que ser medibles, manipuladas. Las variables de la investigación son la parte vital, son la columna vertebral de todo proyecto de investigación. Y sin ellas no hay o no existen hipótesis. Por eso es que cuando trabajamos con esta metodología de causa y efecto, variable independiente la causa y variable dependiente el efecto, siempre vamos a tener hipótesis para investigar. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, tienen en la lámina lo que es una variable independiente y una variable dependiente. Las diapositivas les ayuda para que después ustedes puedan leerlas con más profundidad o buscar más información. ¿Qué pasa con una variable independiente? La variable independiente es la causa de un problema, de una consecuencia, de un efecto. Por eso es que esta variable independiente es la que tiene la capacidad de incidir, influir o afectar a la variable dependiente. De ahí que yo les decía, ojo, ese incide, influye, afecta, ese conector de alcance va entre las 2 variables.
primero la independiente, que es la que incide, afecta o influye en la variable dependiente. Esa variable dependiente es lo que nosotros queremos no solo manipular, sino llegar a conocer si realmente es el problema de la investigación. Bien, cuando tenemos ya claro las variables y las hipótesis, es importante efectuar lo que se conoce con el nombre de operacionalización de las variables. Es decir, a ese factor o elemento teórico le vamos a dar indicadores empíricos, pero verificables porque pueden aplicarse. ¿Por qué indicadores empíricos? Porque es lo que nosotros creemos. Cuando se aplican los instrumentos, ahí es donde empieza el proceso científico, porque hasta aquí todo lo que hemos plasmado es empírico, claro, desde mi experiencia. Por eso es que la idea de investigación tiene que ser de nuestra experiencia. Bajo mi experiencia, creo que este es el problema. Creo que estas son las causas y que para cada causa este es el efecto. Cuando yo realizo la matriz de operacionalización, voy a dar paso a que se diseñen en esa matriz los instrumentos de recolección de datos que me permiten a mí todo un proceso lógico de medición dentro de las investigaciones. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer hoy. Por lo tanto, vamos a trabajar con la matriz de operacionalización. Bien, esta es mi matriz de operacionalización. Mi matriz de operacionalización tiene que definir las variables, la independiente y la dependiente. Por eso es que esta línea general cruza aquí. La definición, es decir, hay que darle la definición a cada variable. Las dimensiones o categorías, indicadores, ítems o preguntas, unidad de análisis y definimos la técnica. Para trabajar la matriz, lo primero que tenemos que tener claro es el tema de investigación. Entonces, yo procedo a copiar el tema. Me indican si se puede observar la matriz, por favor. ¿Sí la observan? Sí, perfecto. Perfecto. Ahí está el tema de investigación. Es lo primero que tenemos que tener presente para poder desarrollar esta matriz. Recuerden que en este tema de investigación nosotros tenemos la variable independiente y tenemos la variable dependiente. Mi variable independiente es la causa. ¿Cómo sé yo dónde está la variable independiente y la dependiente? Ojo, siempre me voy a guiar por el conector, efecto, influencia o incide. Este es el punto medio, el punto clave. Lo que está antes siempre tiene que ser la variable independiente. A veces las personas hacen construcciones gramaticales donde ponen como tema, por ejemplo, la ausencia de los padres de familia es el efecto de una economía familiar, de tal y de esa manera van explicando. Pero eso más que un tema, es como que yo respondo ante una pregunta. O sea, la lógica gramatical, siempre hay que trabajar también, los que saben de lenguaje, o de repente aquí un profesor de lenguaje, sabe que primero tiene que estar la causa y luego el efecto. Para decir que yo tengo una fractura en una rodilla, tengo que tener una causa. Yo primero les tengo que decir, bueno, ¿saben que hoy día iba caminando por el centro de Milagro? Crucé por el Parque Central y de repente pensé que alguien me seguía para robarme. Me asusté tanto que no me di cuenta dónde pisé, como andaba con tacos bastante altos, me caí de rodillas y tengo una fractura en la rodilla. Les cuento la causa para decir por qué la fractura en la rodilla, ¿no? Es lo lógico hasta cuando hablamos. Lo mismo ocurre aquí. Por lo tanto, la causa es lo que está antes, economía familiar. Y ya lo tenemos desglosado desde el primer día que trabajamos. Y el efecto es lo que está después, ausencia de padres. Y lo puedo poner directamente, vamos a ver y a decidir. Ausencia de padres
durante las clases virtuales. Pero durante las clases virtuales viene a ser como que la especificación o la manera de encajonar, en este caso, ojo, a la variable que es la ausencia de padres. Mientras más podamos acortar aquí la variable, es mejor. Por lo tanto, ¿qué me dice la matriz? La matriz me dice que primero requiero la variable independiente. Ya tengo la variable independiente. La matriz luego me dice que necesito también la variable dependiente. Ya está la variable dependiente. Hasta ahí sencillo. ¿Verdad, chicos? Ojo, si hay una duda, me levanten la mano, pregunten con confianza. No, claro, está claro hasta ahorita, la causa Gracias, don David. y después de la fractura viene el efecto. Oh. Está claro. O sea, las consecuencias vendrían a ser la rotura, la inflamación, el dolor y Ya, todo y eso. lo que usted me dice, mire, una causa, un efecto. Pero ese efecto, cuando usted le mencionó este efecto, ese efecto lo convirtió en causa. Eso es lo que yo le expliqué el primer día. O sea, es una cadena de causas y efectos. Y lo que fue efecto pasó a ser causa de un nuevo efecto. Y cuando tenemos un nuevo efecto, es la causa de otro efecto. Y luego me puede decir él, la tuvieron que llevar a la clínica. Efecto. Y luego me dice, la tuvieron que operar. Ahora, el ir a la clínica es la causa, el efecto, la operación. Y luego me dice, tuvo que prestar dinero para pagar la clínica. Efecto, prestar dinero. Y así estamos en un suceso que continuamente es de causas y efectos. ¿Y el diagnóstico entra en el ámbito del efecto? Ya lo vamos a ver aquí, en la Perfecto. causa y en el efecto. En la causa y en el efecto. Porque puede ser que ese sea el problema. Pero recuerden que la investigación tiene una parte empírica y una científica. ¿Qué es el empirismo? El empirismo es lo que yo creo porque lo observo. Y cuando lo observo, deduzco bajo mi lógica personal que es así. Es, por ejemplo, como que yo vea a Araceli un día conversando así, como que muy sigilosamente con don David, y yo digo, le están serruchando el piso a don Henry Peralta, y David García también tiene que ver en esto. Porque o sea, yo los vi, pero es lo que yo creo. Es un supuesto, no comprobable. Es un supuesto, exacto. ¿Será verdad o no será verdad? A lo mejor Araceli le está diciendo, ¿sabes qué, David? ¿Me puedes prestar $20? Y yo ya me fui por otro lado, que lo quieren desbancar a don Henry. O sea, miren, cuidado, ¿qué es lo que les trato de decir? Exacto, lo que yo veo o lo que yo creo por experiencias, porque a lo mejor mi experiencia es que cuando yo he visto a dos personas que están así, es porque están hablando de alguien o queriendo hacer algo contra alguien, y bajo esa experiencia hago mi deducción. Pero hay que probarlo. ¿Cuándo lo pruebo? Cuando yo, con los resultados que me da esta matriz, tengo un instrumento, ¿verdad?, que aplico para recoger datos, y ahí los resultados me van a decir si lo que yo pensé empíricamente es o no correcto. Dígame, Priscila. Buenas noches, Máster. Un placer estar otra vez aquí en sus clases. Gracias, Priscila. El empirismo que estamos hablando, ¿eso se relaciona con la hipótesis que nos enseñó ayer, de lo que hablábamos, que también era un supuesto? Perfecto, sí. Hasta la hipótesis. Estaba sujeto a comprobación. Exacto. Hasta la hipótesis seguimos manejando el empirismo. Porque todavía no tenemos una prueba, ojo, una prueba que me diga esto es así. Ese es el problema de las personas. Hablamos mucho sobre otras personas porque creemos que fue así y que las cosas son así. Ojo, pero es lo que nosotros creemos y a veces nos equivocamos. Cuando aplicamos la investigación y respondemos a la hipótesis, viene ya toda la parte científica, y cuando hacemos el fundamento teórico, porque a lo mejor me encontré con un autor, la autora es Morales García Araceli, y en el 2020 ella escribió en un papers, en un artículo científico, que uno de los problemas de la educación virtual en los niños es que estos
tienen que recibir las clases solos, es decir, sus padres están ausentes. Ah, quiere decir que no solo yo pienso que eso es un problema. Tenemos ahora el punto de vista de alguien que para hacer ese paper tuvo que haber investigado. Entonces, en el fundamento teórico también ya vamos a la parte científica. Por eso es que la investigación nace con el empirismo. De ahí que en algunas carreras tienen la asignatura de epistemología y se estudia esta parte empírica primero. Maestra, o sea, nace con el empirismo porque no hay nada cierto. O sea, así es. Vamos de la nada, por decirlo así. Y cuando llevo todo el proceso metodológico que es científico, el que está aquí, y lo pruebo o lo niego, todo eso es lo científico. ¿Sí se dan cuenta? Miren cómo se maneja la investigación y por qué es importante. Y la investigación no es solamente para hacer un trabajo de titulación o para desarrollar un paper. No, la investigación está en todo. Porque cuando se está en el área laboral, el que estudia derecho sabe que tiene que tener una prueba, algo. ¿Sí se dan cuenta? El que estudia economía sabe que las teorías económicas se lanzaron desde un punto de vista, pero luego fueron probadas. Ojo, en esas teorías económicas, por ejemplo, si recuerdan las teorías malthusianas, y ustedes han estudiado un poquito a Malthus, no específicamente, ¿no? Pero Malthus da a entender en una de sus teorías que los problemas de la economía en el mundo no van a terminar porque lamentablemente hay una desigualdad económica y existen una gran cantidad de personas pobres, que si estas personas no fueran parte de la sociedad, estos problemas terminarían. O sea, en términos así sencillos, como diría mi abuelita, o sea, lo que Malthus está diciendo es que se mueran los pobres. Esa es la teoría malthusiana. Pero, ojo, no lo está diciendo abiertamente, pero lo que él está tratando de decir es lo que uno interpreta en primer plano. Pero cuando lo sigue leyendo, se da cuenta que lo que él dice es que no va a existir jamás una igualdad social porque ese equilibrio económico es complejo, debido a que el ser humano cuando tiene queremos tener más. Y sí, nos esforzamos por tener más. Y en la medida que nos esforzamos por progresar, mientras uno tiene más, otro no lo tiene en la misma medida, porque las oportunidades son limitadas, recuerden. Recursos limitados frente a necesidades ilimitadas. Y ahí él probó su teoría. ¿Sí? Más o menos pasa aquí, ya lo vamos a ver. Vamos a probar esto que tenemos aquí cuando se aplique el instrumento, que no lo vamos a poder hacer, obviamente, pero lo vamos a construir. ¿Qué pasa con la economía familiar? Me pide una definición. Yo puedo buscar científicamente la definición de economía familiar. Ojo, científicamente es no Wikipedia, no Buenas Tareas, no Rincón del Vago, no los famosos blogs. Porque en un blog entra cualquiera y escribe lo que piensa, correcto o incorrecto. Máster, buenas noches. Una pregunta. En la Dígame, parte buenas que noches. ya comenzamos nosotros a la definición teórica, esa es la parte del marco teórico, la parte conceptual. No, nada de esto es la parte teórica. Okay. Lamentablemente no lo avanzamos a ver en este taller. Si esperamos las próximas vacaciones, yo me comprometo, si ustedes me invitan, puedo formular un taller cortito sobre lo que es el marco teórico y metodología. Pero no podemos avanzar porque esto es muy largo. Solo una preguntita más. ¿Las Sí. hipótesis irían antes del marco teórico o después del marco teórico? ¿Dónde es lo apropiado ponerlas? Porque a veces yo veo... es apropiado ponerlo después del marco teórico. Las hipótesis. El marco teórico se compone de antecedentes históricos, antecedentes referenciales, fundamento teórico, dependiendo de los fundamentos del área de estudio. Ahora solamente se escribe el fundamento teórico. Ese es el Cristian. Pero, ojo, también puede haber fundamento pedagógico, fundamento sociológico, y luego tenemos fundamento legal, de ahí viene un marco conceptual y ahí vienen las hipótesis. Dígame, Ramón. Esto cambiaría, si esto cambiaría si es un tema experimental. Por ejemplo, si queremos hacer algo en el tema de psicología,
yo qué sé, un experimento social, etcétera, o terapéutico. Bien, la matriz se la utiliza siempre. Lo que pasa es que cuando el estudio es cualitativo solamente tiene la variable dependiente, no la independiente. Y esta no es la única forma de manejarla, esta es la matriz más completa. Hay otras matrices de operacionalización donde se trabaja con el objetivo. Hay diferentes formas de hacerlo y realmente son 3 modelos que hay. Este es el modelo más completo. Máster, ¿y este modelo debe estar también dentro de nuestra investigación como anexo o dentro de las hipótesis? Depende del investigador. Si el investigador quiere, lo pone como anexo o lo deja dentro de la investigación. Ok. Y ahí depende del estilo de cómo el investigador quiere organizar esto. Pero frente a la pregunta de las hipótesis van después del fundamento teórico y tienen una lógica, no es que se las quiera poner ahí. Lo que ocurre es que se asume que luego de que usted hizo la formulación, sistematización, objetivos y justificó, hizo todo un estudio teórico. Y en ese estudio teórico, cuando usted encontró teorías y lo que han dicho tantos expertos, lo que han escrito sobre estas variables, usted en ese momento puede decir, ¿saben qué? Que mi empirismo y mi óptica sobre el problema y sus causas no está tan errada. Y como que hay mayor fuerza en las hipótesis que usted expone, ¿sí? Cuando se hacen las hipótesis antes de un fundamento teórico, el problema es que tengo mayor probabilidad de que esas hipótesis se puedan negar. ¿Qué pasa si se niegan? No pasa nada, porque las investigaciones no siempre van a salir verdaderas. Puede ser que una hipótesis sea verdadera como sea falsa, pero obvio que aquí no podemos por tiempo tener fundamento teórico. Por eso es que las hipótesis se las puse después de la justificación, porque me pareció importante que las aprendan a diseñar, ¿sí? Aquí cuando hablamos de la definición de las variables, como les dije, ustedes pueden buscar en un libro, en una tesis, en un papers, la definición y obviamente citarla. Ponen la definición y la citan, o si no, lo hacen bajo su perspectiva, su propia definición y no tienen que citar. Por ejemplo, economía familiar hace referencia a la situación de ingresos y egresos económicos que tienen las familias durante un periodo de tiempo determinado con la óptica o finalidad de cubrir sus necesidades fundamentales para asegurar un nivel o calidad de vida óptimo. Bien, algo así. Ya hay una definición de economía familiar. Perfecto. Una vez que tenemos la definición, ¿por qué es importante tener una definición? Porque eso es lo que me permite a mí no salirme de foco. Hay términos que pasan a ser variables en las investigaciones que pueden tener diferentes significados. Por ejemplo, competencias o competencia nada más. Si yo digo competencia, alguien puede decir competir. Juan compite con Pedro por obtener el amor de Cristina. Competencia. Marta y Cristina compiten por un puesto de trabajo mejor remunerado dentro de tal empresa. Competencia. Pero también alguien me puede decir, por ejemplo, Marta me puede decir, habilidad que tiene Cristina para manejarse en el aula de clase con sus estudiantes de educación inicial. Competencia, competencia profesional, habilidad y capacidad de una persona en un área específica. ¿Sí? Entonces, ¿qué vemos ahí? Que ese término, esa variable, puede tener diferentes significados. Y si yo no me encasillo el significado dentro del área que le corresponde, puede ser que yo esté hablando de competencia de empresas y termine poniendo que son habilidades profesionales que tiene una persona. O sea, toda mi investigación se va abajo. Me fui de foco, me fui hacia otro lado. Por eso es importante ponerle la definición para que el investigador siempre esté ahí. O sea, hacia allá, no te salgas de ahí. Es dentro de esa área de conocimiento donde hay que trabajar. Maestra, ¿Sí es decir, al ponerle competencia, usted le pone
como entre paréntesis el significado a lo que se está refiriendo. Por eso está, exacto, por eso está aquí el otro casillero, para definirlo. Ya tenemos definido economía familiar. Me dice dimensiones o categorías. A ver, ¿de dónde saco las dimensiones o categorías? Para poder trabajar esto, ojo, se necesita lo que nosotros ya hicimos, la sistematización. La voy a poner aquí antes de la tabla. Aquí está. La sistematización del problema. Recuerden, el afecta es el conector de enlace. El influye es el conector de enlace. Tenemos acá el afecta y otra vez tenemos afecta. Ojo, cuando somos novatos o estamos aprendiendo es mejor hacer esto para no equivocarme. Lo que está antes es variable independiente, porque cada subproblema, cada pregunta está compuesta de las dos variables, recuerden. Entonces, mis dimensiones o categorías de esta gran variable, que es la del tema y la de la formulación del problema, si lo recuerdan, va a tener como dimensiones o categorías a las causas que están aquí y que vienen desde el árbol de problemas. Pero ¿por qué no lo tomo del árbol de problemas? Porque en el árbol de problemas está como en negativo. Acá ya está con sintaxis gramatical. Por eso es mejor tomarlo de la sistematización. Entonces, ¿qué tendría yo aquí? Horarios laborales. Esa sería mi primera dimensión para la variable independiente. Como dice independiente, estoy tomando las independientes, que es la primera. Tenemos acá conocimiento metodológico y tecnológico. Esta es otra dimensión, la segunda. Vamos a la tercera pregunta. Responsabilidad de los padres. Resulta que esta viene a ser mi tercera dimensión. Luego tenemos, ojo, atender varios hijos al mismo tiempo. Y para ponerlo aquí, es mejor ponerlo sin verbos. Atención a varios hijos al mismo tiempo, responsabilidad de los padres, conocimiento metodológico y tecnológico y horarios laborales. Ya están ahí las dimensiones. Tenemos una variable dependiente. Esta variable también tiene dimensiones. ¿Cuáles son las dimensiones de las variables dependientes? Cada variable dependiente de la sistematización. Lo que está después del conector. Dice, afecta a la, aquí estaría la variable dependiente. Supervisión de las clases. Solo la variable. Ahí está, supervisión de las clases. Nos vamos a la siguiente. Influye en el aprendizaje. Entonces, esa es la variable. Aprendizaje. Nos vamos a la siguiente pregunta. Afecta a la organización estudiantil. Esa es mi otra variable. Y lo que estamos haciendo es, ojo, me tocaría aquí, si no me equivoco, déjenme ver. Organización estudiantil. Y vamos a la última pregunta, lo que está después del afecta. Afecta al acompañamiento. Esa sería mi dimensión. En pocas palabras,
para dejarlo claro. ¿De dónde obtenemos la dimensión de cada variable? De la sistematización. Para la variable independiente, las dimensiones son las variables independientes, ojo, las variables independientes, pero de cada pregunta de la sistematización. ¿Sí se dan cuenta? Aquí tenemos las variables independientes. Y lo que está después, ojo, son las dimensiones, es decir, las variables dependientes de la variable general, lo que está acá. ¿Sí se dan cuenta? Y eso es lo que hemos pasado a la matriz, hasta ahí. ¿Sí ven cómo la investigación está totalmente enlazada? Por eso es que cuando les dan investigación científica, les dicen que la investigación está sistematizada. Tiene una sinergia. Esta es la sinergia. Esta es la sistematización. Todo está relacionado. Nada está aislado. ¿Sí? Hasta aquí, por favor, ¿está claro? Ojo, yo después el documento se los paso, chicos, tranquilos, para que tengan ahí ustedes cómo trabajar. Ahora, ya tenemos, miren cómo hemos llenado variables, definición, ojo, no le hemos puesto la definición acá, y tenemos las dimensiones. Dice ausencia de los padres. Vamos a darle una definición. Padres que no pueden estar presentes durante las jornadas de estudios virtuales de sus hijos. Por ende, ellos efectúan su aprendizaje sin acompañamiento. Tenemos ahí una definición. No tengo que citar porque es mi definición. Y cuando uno mismo pone la definición, la trata de llevar hacia lo que está investigando. ¿Sí se dan cuenta? Eso es lo importante. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Ya están variables. ¿De dónde salen estas variables principales? Salen del tema, que es lo mismo que haberlo sacado también. Ojo, les voy a poner para que se den cuenta. Es lo mismo que haberla sacado del tema, que haberlo sacado de la formulación del problema, porque esta es la formulación del problema. ¿Sí se dan cuenta? Están las mismas variables. Economía familiar, está el conector de enlace y luego tenemos la ausencia de los padres. ¿Y de dónde saco las dimensiones? Las dimensiones de la sistematización. Cada pregunta tiene causa y efecto. Las causas, que es lo que está antes del conector, son variables independientes. Por lo tanto, son las dimensiones de esta variable principal. Los efectos, lo que está después del conector, de lo que está de amarillo, son variables dependientes. Por lo tanto, son las dimensiones, ojo, que le corresponden a la variable dependiente principal, que es la ausencia de los padres. De ahí sale todo. Bien, una vez que hemos definido esto, antes de hacer indicadores, podríamos poner la unidad de análisis o la técnica, pero vamos a ver los indicadores, porque realmente cuando uno hace primero el indicador es más fácil después lo otro. ¿Qué es un indicador? Bien, un indicador es una medida. Si aquí hay estudiantes de economía,
o estudiantes ya de nivel más avanzado de psicología, ya han escuchado más sobre indicadores. El indicador es una medida, me permite medir. Por ejemplo, para que cada estudiante sea promovido de un nivel a otro en cada materia, ¿cuál es el indicador que me dice que ustedes han sido promovidos? Que pudieron, por ejemplo, la asistencia. A ver, el reglamento dice que se aprueba por asistencia mínimo 70, correcto lo que me dice la compañera. Es la calificación. Ese mínimo 70 tiene un nombre, calificación. Calificación mínima. Si ven, así lo miden. Eso es el indicador. Supuestamente, dependiendo del coeficiente intelectual, una persona es más inteligente que otra. A veces no es así, porque las inteligencias son diversas. Y cuando vemos un IQ, dependiendo de cómo se ha hecho la prueba, a lo mejor vemos que es un nivel de inteligencia por conocimiento. Pero ¿qué pasa en cambio, por ejemplo, con las inteligencias emocionales? Las inteligencias sociales para relacionarnos, que hoy son esenciales, no lo mido por un IQ. Así que no es que todo indicador es 100% certero. Por eso hay que trabajar con varios. Pero ¿cuál sería un indicador de horarios laborales? Podría poner nivel, ojo, o grado de tiempo. Ya vamos a ver cuál sería la expresión correcta de tiempo en que los padres están ausentes o están en actividades laborales. Créanme que hacer indicadores de educación es más complejo. Cuando uno está en economía o en administración es más fácil. Tenemos, por ejemplo, hay una subvariable demanda y una serie. Por ejemplo, Máster, por ejemplo, un ejemplo en ley, en una normativa tributaria que impacta a un sector económico, un indicador ahí cuál sería. Bien. Por ejemplo, si yo tengo impuesto a la renta como variable, un indicador, número de personas que han cancelado su impuesto a la renta, número de personas que se constituyen en contribuyentes del impuesto a la renta, número de personas que están exentos del pago del impuesto a la renta, ahí hay indicadores. O sea, es más fácil. Dígame, Saúl. Profe, una pregunta. Buenas noches. Sí, dígame, buenas noches. El indicador que estamos aquí planteando es este aquí se puede trabajar también para investigaciones quali o es únicamente para las quanti? No, los indicadores esos son indiferentes si la investigación es cuantitativa o cualitativa. Ah, ya, es listo, indiferente, sí. Ah, y hace un momento creo que usted me decía algo de las investigaciones experimentales. Por ejemplo, en el área social, cuando me mencionó psicología, hay muchas investigaciones que son experimentales, pero también son aplicadas. Hay otras que son aplicadas. Es importante a veces no confundir, porque a veces se suele confundir y creen que la investigación aplicada es igual a una investigación experimental, y no siempre. Ya esos temas más profundos en investigación, es metodología pura. Entonces, por ejemplo, si digo grado de tiempo en que los padres están en actividades laborales, o sea, creo que sería mejor nivel de tiempo. Nivel suena más a cantidad. Cuando yo voy a construir indicadores, ojo, el indicador puede iniciar con nivel, con número, con grado, con este tipo de términos, pero no con un verbo, porque ahí lo convierto en un objetivo. Suelen cometerse muchos errores cuando se diseñan los indicadores, chicos. Y ponen horarios laborales y ponen ahí, dice nivel de tiempo en que los padres están en actividades laborales, laborar durante determinadas horas. O sea, eso es un objetivo, laborar o trabajar durante el día.
sea, trabajar durante el día, o trabajar durante la noche, Miss, o trabajar podría un ser- lapso de tiempo muy amplio. Eso es un objetivo porque empieza con verbo. Dígame, Priscila. Sí, Miss, podría ser en vez de nivel de tiempo, ¿no sonaría como que un poquito más adecuado, o sea, para mi punto de vista, medida de tiempo o cuantía de tiempo? Bien, lo que pasa es que Podría, cuando ponemos nivel o cuando ponemos cuantía, ojo, le vamos a querer encontrar al indicador en ese momento ya una cantidad como respuesta. Y lo que ustedes van a obtener en la investigación no es tanto cantidad, es más simplemente respuestas que le digan si los horarios laborales, independientemente de qué tan extensos sean, está influyendo en las economías familiares de los padres. Dígame, Gina. O sea, podría ser sí. ahí como que a nosotros nos interesaría saber es el número de padres que laboran en el periodo, en el horario de estudiantil, por ejemplo, que es prácticamente de 8 a 5. Bien, correcto. Número de padres que laboran en horarios de clases virtuales, correcto. Lo que Eso nos va a ayudar a identificar si realmente los padres, la ausencia de los padres es la que está interfiriendo. Exactamente, o sea, ¿cuántos padres están laborando? ¿Cuántos no están laborando? Porque generalmente, si yo después de eso, yo veo que nada tiene que ver el hecho de que laboren, significa que en mi estudio yo tengo ciertos puntos de vista y mi empirismo estuvo equivocado. Nada tiene que ver el hecho de que el padre labore o no y que no esté presente con el niño. Entonces, correcto lo que nos dice Gina. Saber el número de padres que están laborando, el nivel de tiempo que se encuentran en sus actividades laborales. Eso me está ayudando en cuanto a los horarios laborales. Por ejemplo, en conocimiento tecnológico y metodológico, similar a lo que nos dijo la compañera, número de padres que poseen conocimiento tecnológico y metodológico para clases online o virtuales. Puedo poner a lo mejor aquí número de padres y a lo mejor lo quiero simplemente poner por separado. Los que tienen conocimiento tecnológico, pero no metodológico, que son dos cosas distintas. Entonces, acá lo puedo poner, no lo borré. El número de padres que poseen el conocimiento metodológico para las clases virtuales. ¿Sí? A lo mejor, número de padres que tienen formación únicamente primaria, porque eso me ayudaría también a ver. Dependiendo de esto, tiene que ver con el conocimiento metodológico. Número de padres que tienen únicamente formación primaria y secundaria. Número de padres que tienen formación profesional. Hasta ahí. Y son varios indicadores. Porque ese conocimiento metodológico, recuerden que cuando ustedes pusieron la causa, se referían al hecho de, a ver, es que los papás no son estudiados y no conocen sobre las nuevas formas de enseñanza. No es como antes se le decía al niño, a ver, vamos a restar 5 menos 3 es 2. A 5 manzanas te comes 2 y te quedaron, ¿verdad? Pero te comes 3 y te quedaron las 2 manzanas. Ya no, yo los veía a mis sobrinitos, ahora último, 3 de 5 y llevo tanto, o sea, cambió el procedimiento.
Y toca, ¿verdad? Y a los que tienen niños pequeños y son de mi época, toca ver, a ver, ¿qué es lo que te dijo la profesora? ¿Cómo te enseñó? Y en algún momento hasta llamar a la profesora, señorita, ¿y cómo es esto? Ha tocado a muchos padres. Cuando son profesionales es más fácil, pero cuando son padres que no tienen mayor formación, o sea, es más complejo. Es sumamente complejo. Entonces, miren cómo los indicadores aquí me van ampliando mi trabajo sobre cada dimensión. Dice responsabilidad de los padres. A ver, ¿cómo mediríamos la responsabilidad de los padres? ¿Cómo mediríamos la responsabilidad de los padres? El grado de asistencia, una de ellas, el número de asistencia, la otra puede ser de que de alguna manera consulta permanente. Entonces, a ver, con lo de la consulta, por ejemplo, se refiere número de padres que asisten, por ejemplo, a reuniones escolares. Así sean las reuniones online ahora. Me decía, número de padres que asignan un nivel de tiempo, es decir, un horario para revisión de actividades académicas de sus hijos. Actividades académicas de aprendizaje, ¿no? Y ahí tenemos otro indicador que me mide la responsabilidad del padre. O sea, sí, el papá trabaja, la mamá trabaja, pero llega a la casa y lo primero que hace es 30 minutos dedicados para revisar todo lo que hizo su niño. Pero si el padre llega, hace cualquier cosa y cuando se fue a acostar, uy, me olvidé de revisar, no estoy cansado, mañana lo hago. Y llegó el siguiente día, me quedé dormido, no, bueno, ya qué pena, se fue así. Ahí tenemos dos indicadores que me pueden demostrar que hay responsabilidad. Y no serían los únicos. ¿Cómo puedo tener más ideas? A ver, dígame, Priscila. Miss, podría ser, estoy un poquito confundida, yo creo, pero no sé, por eso le pregunto. ¿Podría ser también un indicador de la responsabilidad de los padres, quizás el rendimiento escolar de los hijos, de los niños? A ver, el rendimiento escolar de los hijos, siempre lo hemos ligado, pero si yo mido por el rendimiento escolar de los hijos, ojo, esa es una tarea del estudiante, ¿verdad? La otra es que el padre... Es bastante complejo, o sea, medirlo directamente como el rendimiento escolar. Siempre lo hemos ligado, yo entiendo la idea, porque en educación siempre se ha ligado, sobre todo cuando hablamos de educación en los primeros años de estudio. El rendimiento de cada niño depende del direccionamiento que da el padre. Los padres. Pero no siempre ha sido así, porque de lo contrario, todos los estudiantes cuyos padres han estado pendientes deberían tener calificaciones de excelencia. O sea, y no es así. Y no estoy diciendo que el estudiante sea vago, ni estoy diciendo que sea poco inteligente. No, es que cada persona tiene diferentes tipos de inteligencias. Maestra, a veces, ese es el problema. ¿Podría entrar la atención afectiva de los padres hacia los niños? Por ejemplo, la atención afectiva, para que no se me vaya la idea. Yo lo dejaría acá, para esta variable, esta dimensión que tenemos aquí. ¿Sí se dan cuenta? Luis, ¿algo me quería decir? Hola, mis buenas noches. Buenas noches. Quería saber lo recomendable, ¿cuántos indicadores se pueden agregar o no importa la cantidad? Realmente la cantidad de indicadores, por ejemplo, no importa, pero también tener demasiados indicadores vuelve compleja la investigación, vuelve a tener instrumentos demasiado amplios. Yo les pongo un ejemplo. Yo tengo una investigación dentro de la universidad
hice la matriz de operacionalización y lo que pasa es que mi investigación es bien amplia, tiene cinco aristas, 5 dimensiones o categorías. Por eso les decía que cuando trabajamos con muchas preguntas en la sistematización se vuelve complejo. Entonces yo tengo 5 dimensiones o categorías, sí, son 5, pero cada categoría, cada dimensión es tan compleja que cuando terminé de poner todos los indicadores y saqué las preguntas, no les miento, tengo 80 preguntas. Entonces ahora me toca depurar y leer. No es que estén mal, están correctas, pero que me respondan pues 80 preguntas. Va a ser muy difícil. Entonces quiero dejarlas en 40, porque también como son varias categorías, sí necesito una mayor cantidad de preguntas. ¿Sí? ¿Qué es lo que le quiero decir? Le recomendaría que trabaje con 2 indicadores por cada dimensión o categoría. Con 2 indicadores. Entonces no iría lo que es el rendimiento escolar de los chicos. Yo en lo personal, yo no lo pondría. Porque, a ver. Comento algo. Dígame. O sea, una experiencia personal. Ya, yo trabajé con niños pequeños, con niños de preescolar hasta cuarto nivel más o menos. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, cuando los niños eran buenos alumnos, me llevaban sus tareas, cumplían con todo lo que les mandaba y todo eso, y tenían notas promedios pues de medio para arriba, eran cuando los papitos estaban atentos, iban a las reuniones, eran papitos que hasta yo los conocía, que iban a dejar a los niños, iban a verlos, eran papitos que siempre estaban interactuando, preguntando, pero los niños que tenían ya notas de medio para abajo, o niños que siempre fallaban en sus deberes, que no me llevaban los trabajos, que no eran participativos, que se dormían en la clase incluso, eran esos niños que tenían el problema de que los padres trabajaban, de que llegaban solos a la casa, llegaban solos, o sea, llegaban y estaban solos en la casa, la mamá les dejaba preparada la comida y ven cómo se sirven, porque tenían que trabajar, ¿no? O padres que se habían ido al exterior y que estaban viviendo con los abuelitos, ¿ya? Entonces, o padres que simplemente eran de esas vecinitas así súper locas, que yo me las encontraba siempre en la esquina y que pasaban ellas ahí con las vecinas y andaban súper bien arregladas y se sabían todo el chisme de toda Pero no tenían tiempo para atender a los hijos. Pero no tenían tiempo para... Correcto. Mire, Priscila, con lo que usted me dice, yo dejaría así el indicador. Número de niños con rendimiento escolar deficiente. De esa manera. Y lo dejaríamos aquí. No es incorrecto. Ya. Cuando lo medimos y hacemos la pregunta hay que trabajarla inteligentemente, pero no es incorrecto el indicador. Por eso les iba a decir, ¿cómo puedo tener yo ideas de los indicadores? Porque a lo mejor se están preguntando eso. ¿Sabe qué? Entra a internet y ponga indicadores de padres irresponsables durante las actividades escolares de sus hijos. Y ahí les va a dar estas ideas. Y sí va a tener lo que nos dice aquí Priscila. Ustedes van a internet y entran indicadores de los problemas que se suscitan cuando los padres tienen que destinar niveles de atención diferentes a cada uno de sus hijos. Y ahí van a tener ideas. Por ejemplo, entonces, ¿cómo se formula? ¿Cómo se lo redacta? ¿Cómo se lo formula? Claro, ahí es lo que hay que tener cuidado, con ponerle número, nivel, grado. Por ejemplo, horarios laborales. Usted pone indicadores de cómo afectan los horarios laborales de los padres, por ejemplo, a la educación de los niños. Y ahí va a tener ideas y se van a encontrar con cosas similares. Ya es uno quien tiene que amoldar el indicador, sobre todo en temas de educación, porque ya les digo, en temas de economía, en temas empresariales son más precisos. Son indicadores muy, muy precisos. ¿Sí? O sea, si yo veo, por ejemplo, poder adquisitivo, nivel de ingresos de la persona,
grado o nivel de consumo, ¿sí? Grado de satisfacción de necesidades primarias. Y es más fácil encontrarlo. Usted pone ahí indicadores de crisis económica, indicadores de poder adquisitivo y en internet los encuentra, están muy bien diseñados. Lo que pasa es que en educación es más complejo por la terminología. Y en sociología. Hasta en psicología es más fácil encontrarlos. Por ejemplo, aquí, chicos, miren. Dice, atención a varios hijos al mismo tiempo. ¿Cuál sería el indicador? David decía, esto tiene que ver con la atención afectiva. Nivel de tiempo destinado a la atención afectiva de los hijos. Claro, o sea, los padres están ocupados. La economía familiar no les permite. ¿Por qué? Porque tienen que estar haciendo varias cosas al mismo tiempo. Nivel de tiempo destinado a la atención afectiva de los hijos. ¿Sí se dan cuenta? Por ejemplo, puede ser número de hijos. O sea, no es lo mismo la atención cuando se tiene un hijo, 2 hijos, 3 hijos, que cuando se tienen 5 hijos, 6 hijos, 7 hijos, y si hay familias que se topan con eso. Y se vuelve complejo. Y no es que se sea mal padre, pero es que imagínense en un hogar donde trabaja papá, trabaja mamá, son 5 hijos, y regresa la mamá cansada, el papá cansado, o sea, y atender a todos los hijos. Ojo, muy complejo. Ahí habrían 2 indicadores, suficientes. Por ejemplo, tenemos ahora para la ausencia de los padres, la supervisión de las clases. Por ejemplo, número de niños que tienen supervisión de los padres durante jornadas de clases. Ahí está, en supervisión de las clases. Puede ser, ¿qué otro indicador, chicos? A ver, vamos pensando. Vamos pensando un poquito. ¿Qué otro indicador puedo tener aquí? Sí. El número de niños que tienen supervisión de los padres durante jornadas de clase. Supervisión de las clases, están ahí. A lo mejor usted me dice número de niños que no poseen llamados de atención por distracciones constantes durante jornadas de clases virtuales. Claro, ¿por qué no se le llama cada rato la atención al niño? Porque el padre tiene que estar ahí. Pero si el padre no está, el niño está pero haciendo cualquier cosa. Ya les digo, por último, hasta se duermen. Yo tengo un sobrinito de 10 años y es muy buen estudiante. Pero, por ejemplo, en el cuarto, el hermano ya es un poquito mayor, ya es de colegio, pero en su cuarto cada uno tiene arreglado su escritorio, todo para las clases virtuales. Pero el niño es terrible, la mamá tiene que estar ahí, porque si la mamá son 5 minutos que sale y regresa y lo encuentra dormido. Ya está durmiendo. O sea, realmente son situaciones, son los chicos que no estaban preparados para ese tipo de clases. ¿Sí? A ver, vamos a continuar. Me disculpan cuando les ponga así la fotito porque es aquí mi mascota que está que me molesta y me golpea la puerta. Me encierro para que no me moleste. Tenemos ahí. Vamos acá, el aprendizaje. Queremos medir el aprendizaje porque consideramos que esto depende de la ausencia de los padres o de la presencia de ellos, obviamente. ¿Cuál sería el indicador? Por ejemplo, nivel de calificaciones de los niños.
Similar con lo que me decía Priscila. ¿Qué más? Solamente la calificación. A ver, ¿qué más sería un indicador de comportamiento del niño en el momento de recibir clases? Ya, comportamiento del niño. Vamos con ese y después Priscila me iba a decir algo. Entonces sería número de niños con comportamientos adecuados o de atención a las jornadas de clases. Porque eso de adecuados sería más de atención, ¿no? Comportamientos de atención y dedicación a las jornadas de clases. Bien. ¿Otro más? Priscila, ¿me iba a decir algo? Sí, mi era parecido a eso. Yo le estaba diciendo la capacidad de atención igual. Era parecido, o sea, es la idea. Correcto, es la idea. Entonces lo tenemos ahí. Perfecto, ya tenemos ahí 2 indicadores. No nos compliquemos más. Vamos acá, tenemos organización estudiantil. Un indicador de la organización estudiantil. ¿Cómo yo mediría el hecho de que hay organización estudiantil? ¿Cuál sería ese parámetro que me permite decir que hay organización estudiantil? El cumplimiento de las tareas. Por ejemplo, número de niños que cumplen con sus tareas escolares. Bien, muy bien. ¿Qué más sería un indicador? Poner atención durante las clases virtuales. La atención, la organización estudiantil. Sí. La atención es correcto, pero si lo ponemos en atención, ya creo que aquí lo manejamos para el otro indicador. Entonces, a lo mejor no sé, ¿qué dicen ustedes? Ser el número de niños que están en los horarios adecuados, que cumplen con los horarios de clase. Ya, que asisten puntualmente a sus jornadas de clases. Correcto. ¿Sí se dan cuenta cómo ya le van cogiendo el golpe? Ojo. Miren, para estar recién aprendiendo. Yo estoy entrando en la onda. Ya le van cogiendo la onda, como dicen. No es difícil. Ingeniera, buenas noches. Sí, buenas noches. Podría ser también atención a las notificaciones enviadas por las plataformas correspondientes. Bien, porque ahora como son clases virtuales. Y todos son sí a través de la plataforma, ¿no? Sí, las notificaciones a través de la plataforma. ¿Cómo me dijiste? Las notificaciones que llegan a través de las plataformas como aviso a los padres de que no han hecho alguna tarea o no han asistido a clase o no están participando en clase. Al menos así a mis hijos les llegan notificaciones. Esto es lo que me está diciendo la compañera y es muy buena observación. Número de notificaciones escolares que reciben retroalimentación de los padres. Y eso me puede servir a mí para medir la organización, más que organización estudiantil, la supervisión de clases. Me permite medir la supervisión de clases y me permite medir el acompañamiento. Porque si hay acompañamiento, significa que hay supervisión, ¿sí o no? Yo lo dejaría ahí. Número de notificaciones escolares que reciben retroalimentación de los padres. ¿Qué me pasó? Aquí se me fue. Bien, retroalimentación. Bien, de los padres. Por ejemplo, para acompañamiento. Número de niños que están acompañados. Y ya está arriba, pero no importa, repítalo. Acompañados durante sus jornadas de estudio online o virtuales. Si está repetido, entonces no vamos 2 veces a trabajar con las preguntas, ni voy a poner 2 veces la misma pregunta, pero significa que esa pregunta sí me sirve
para manejar dos dimensiones. ¿Sí está claro? Miren, ya tenemos aquí los indicadores y ya ustedes tienen la idea. Obvio que les va a costar más, pero lo importante es que ya tienen clara la idea de dónde salen estos indicadores. Si se dan cuenta, ahora ya tenemos variables, definiciones, las dimensiones o categorías y los indicadores, que es la parte más difícil. Con eso significa que hemos avanzado cualquier cantidad. Cualquier cantidad. ¿Qué pasa con esto de ítems o preguntas, unidad de análisis y técnica? Para saber cómo redactar la pregunta, cómo diseñarla, siempre es preferible fijar la unidad de análisis y la técnica en ese orden. ¿Qué es la unidad de análisis? ¿A quién yo le voy a hacer preguntas para poder medir lo que está en cada indicador? ¿Sí se dan cuenta? Y eso, por eso les dije que en educación es tan complejo, porque si usted ve el tema, uno dice, el objeto de estudio son los niños de 5 a 6 años, pero por lo que yo veo, Priscila es profesora de escuela. Priscila, ¿usted las preguntas se las haría a niños de 5 a 6 años? ¿Usted cree que ese niño está en capacidad de poder responder? No creo. Esto. Creo. O sea, si yo le digo al niño, ¿qué nivel de tiempo dedican tus padres a sus actividades laborales? El niño me va a ver hasta asustado. O sea, ¿de qué me está hablando? A ver, micrófonos. Entonces, lo que va a ocurrir aquí es que el niño no va a poder responderme. Él no. Claro, tal vez él puede diga de una responder manera muy general. Correcto. Como por ejemplo, ay, sí, es que pasa un montón de tiempo afuera, pero no me va no a le va a dar poder algo. responder un cuestionario, Exacto. no le va a poder responder en una entrevista. Es más, los que estudian Exacto. psicología saben. Algo concreto no van a hacer. Correcto. Que si esto fuera un trabajo para psicología y donde el niño tendría que ser quien dé respuestas, los psicólogos saben que les van a aplicar otro tipo no de instrumentos, de técnica, juegos, cuentos, o sea, cosas que lleven a generar respuesta, pero nada que ver con esto. Es que depende de quién yo lo dirijo. Pero ¿quién me puede decir cuánto tiempo le dedica a su hijo? Es el padre. ¿Quién me puede decir si labora o no labora? Es el padre de familia. Es como, por ejemplo, la leche nido, la leche en tarros que viene. ¿Quién es el que lo va a consumir? El niño, porque es un producto para niños. Lo puede consumir cualquier persona que le guste, pero es un producto a nivel de negocios cuyo consumidor, va a ser ese niño. Peor si es una leche, por ejemplo, Nestógeno 1. O sea, son niños recién nacidos, pues la leche NAN. El niño no me va a decir si la leche es buena o es mala. ¿Quién me daría esa información? El papá del niño. El producto lo consume el niño, pero quien me da respuesta es el padre de ese niño. ¿Sí se dan cuenta? Porque una persona es el que consume, otra persona es el que compra, a veces otra persona es quien paga. La leche la compra siempre la mamá, supongamos, pero ¿quién está pagando? De repente es el papá. O ni siquiera es el papá, sino el abuelo. Los abuelos que le dicen, bueno, es mi primer nieto, lo quiero y todavía puedo. Yo todos los días te voy a dar, todas las semanas o los meses te voy a dar tanto para que le compres la leche al bebé. Pasa en algunos hogares, ¿no? ¿Sí se dan cuenta? Una cosa es quien lo consume, otra quien lo compra, otro quien lo paga. Entonces, tenemos que manejar más o menos en ese sentido la idea. Sí, esto afecta al niño, pero el niño no me va a responder esto. Quien me puede responder son los padres de familia. ¿Sí? Si se dan cuenta, miren aquí. Sin embargo, el tema dice niños, claro, porque yo no puedo poner
de los niños ni de los padres de familia de los niños, no. El problema es del niño, pero quien me puede dar información sobre eso es el padre. Por eso es que ellos son su unidad de análisis. Yo por eso les decía que la matriz es más compleja, hay que ponerle mucha atención. Ya tenemos al padre de familia. Ahora, estamos diciendo aquí, observen el tema, unidad educativa, niños de 5 a 6 años de la unidad educativa ABC del Cantón Milagro. A ver, me voy a inventar el siguiente cuento. La unidad educativa ABC del Cantón Milagro, primero, es privada, ¿sí? Es la institución, por ejemplo, número 1 del Cantón Milagro. La institución para lo que es, esto sería educación inicial, ¿no? 5 a 6 años, tiene 3 paralelos. Paralelo A, B y C de educación inicial. 3 paralelos. En cada paralelo hay 20 niños. Es decir, en total hay 20, 40, 60 entre los 3 paralelos. 60 niños. Ojo, cada niño tiene un representante que aparentemente es el padre de familia. Y miren la palabra que utilicé aquí. Porque Priscila dijo hace un momento, a veces, ojo, no es el papito, es el abuelito, es el que está con el niño, es la abuelita, es la tía, el tío, no sé. ¿Sí se dan cuenta? Son 60 niños en total. Cada niño tiene su representante, son 60 representantes. Pregunta del millón. Si mi unidad de análisis está integrada por 60 personas, por eso es unidades, 60 unidades, ¿qué sería mejor hacer? ¿Una encuesta o una entrevista? Encuesta, pues directo. Encuesta. Una correcto, encuesta. Porque yo no puedo entrevistar, imagínense, 60 entrevistas. O sea, de poder puedo entrevistar. El problema es, cada uno en la entrevista me dan puntos de vista diferentes. ¿Y cómo asocio 60 puntos de vista? Ni aunque lo haga con un software cualitativo. O sea, es muy complejo. Conclusión. Cuando mi unidad de análisis es amplia, cuando la unidad de análisis es amplia, las personas a quienes tengo que entregarles los instrumentos de recolección de datos, la mejor técnica es la encuesta. Por eso es que se aplican encuestas. ¿Qué hubiera sido si la unidad de análisis fuera simplemente de 5, 6 personas, 4 personas? Hago una entrevista, pues tranquilamente. Disculpe que le interrumpa. ¿Es necesario hacer encuesta? Porque, por ejemplo, yo estoy haciendo una investigación sobre las leyes tributarias, el impacto que generan en un sector determinado. Y yo la información la saco del INEC. Entonces, es que estás trabajando una investigación de tipo cualitativa, entonces. Porque solamente estás recogiendo información teórica y lo que estás armando son fichas o cédulas de recolección de datos. Ahí lo importante son las cédulas que armes. Y dentro de esas cédulas vas poniendo la información que sacas de las páginas, en este caso del SRI o de la página donde ingreses. Y cuando tengas esa información organizada en cada ficha, dependiendo de la información, abajo haces una observación. O sea, generas tu comentario. Y si es solamente teórico, así de sencillo, o sea, es muy cualitativo. Estás haciendo una información documental. Pero, por ejemplo, si tú tuvieras, supongamos, un tema sobre la cultura tributaria y su incidencia en el cumplimiento tributario de los habitantes del Cantón Naranjito, ojo, coma, periodo 2018-2020, supongamos, dices de los habitantes del Cantón Naranjito. Puedo aplicar una encuesta, pues. Porque yo lo que quiero ver es el cumplimiento tributario. Entonces, en primer lugar, tendría que definir cuántos habitantes tiene el cantón. Y luego tendría que yo tener claro quiénes son las personas
que están obligadas a cumplir tributariamente. Y en base a esos parámetros, tomo un segmento de la población, y ese segmento poblacional le aplico una fórmula y saco una muestra, y a esa muestra puedo aplicar una encuesta. Y es una investigación un poquito más profunda. Ahora, si lo quieres hacer simplemente documental, perfecto, porque lo que estás analizando es la cultura tributaria de los habitantes del Cantón Naranjito. Manejas una sola variable, que es la cultura tributaria, y estás recogiendo solo información teórica. Por ¿Sí? ejemplo, en caso de maestrías, ¿qué se recomienda? ¿Aplicar de una vez la encuesta también como algo Sí, sí, si estás, porque... a ver, si estás haciendo una maestría, mija, o una encuesta, o una entrevista, si no aplicas encuesta porque tu investigación es cualitativa a nivel de maestría, yo te recomendaría que hagas un trabajo cualitativo, pero las técnicas deberían ser ahí la observación de esos datos ya existentes y aparte una entrevista, que le hagas una entrevista a un experto. ¿Una o dos entrevistas? Serían a unos 2, 3 expertos. Es más, puedes hacer un grupo focal. Si es de maestría. Pero en una maestría, que vengan y solo me pongan información teórica y me digas que esto bajé de tal página, yo en lo particular en un tribunal no lo paso. Porque es un nivel de maestría. Mínimo en una entrevista ahí se ponen 10 preguntas. No hay un mínimo, depende del tipo de entrevista, porque hay entrevistas a profundidad, a semiprofundidad. Requiere más preguntas. Requiere, o sea, depende de lo que yo quiero saber. Es más, puedes hacer un grupo focal que tiene que ver con un número impar, trabajas con 5 personas y lo que haces es unas rondas, ahí sí, unas 6 preguntas, rondas, cada uno responde, hay un moderador y hay un secretario. El secretario va cogiendo apuntes y luego se lee lo que dijo cada una de las personas y se concluye. El moderador dice, bueno, en conclusión, esto es lo que ustedes creen. Y si todos aprueban, eso es lo que queda como respuesta a cada pregunta en un grupo focal. En el grupo focal es como que la entrevista la pacto al mismo tiempo con todos. ¿Sí? Muchas gracias. De nada, mija. Dime, Priscila. Sí, máster, mi pregunta era que si se pueden usar los dos tipos de técnica, tanto la cualitativa como la cuantitativa, sí. Por ejemplo, ¿ya? Porque las cuantitativas, que es la encuesta, muchas veces en las encuestas, claro, se aprovecha porque se le puede hacer a más cantidad de personas, pero muchas veces las personas no responden lo que realmente es. Así Muchas por falta de tiempo, otras lo hacen por, ya, lo rápido. Otras porque no quieren reconocer. Te pongo un ejemplo. Yo tuve un grupo de estudiantes de pregrado que hacía un análisis sobre el hecho de que los pequeños negocios no manejan estrategias comerciales bien planificadas. Y se les negó la hipótesis, porque todos les respondieron, a ver, no, era algo así, y que eso, a ver, no, era algo, ahora con la crisis económica, que la crisis económica influía en sus niveles de ventas, era de un tipo X de pymes, en un X cantón. ¿Y sabes lo que le dijeron los dueños de las pymes? Que ellos no tenían problemas de ventas, estaban excelentes. Wow, o sea, todos sabemos que no es así. Entonces me dice el chico, pero es que no me respondieron, muy simple, no quieren reconocer su problema. Y punto. Exacto, eso me refiero. ¿Sabes qué? Volteémosle la pregunta y vuelve a aplicarle la encuesta. Entonces, al volver a aplicar la encuesta, se tuvo que dar doble trabajo, se le probaron solamente de las 4 hipótesis 2 y 2 no. Ahí él hizo una entrevista, fue aquí en Milagro, al presidente de la Cámara de Comercio. Entonces ya la óptica de esta persona, y se lo hizo a otro profesional, a un economista de la universidad. Y con esas 2 entrevistas, él pudo decir en sus conclusiones que, a pesar de que no se le probó la hipótesis, considera que lo que está ocurriendo, que este tipo de emprendedores no asumen los problemas que tienen sus negocios, y él avala ese punto de vista en lo que le dicen estos expertos, ¿sí? Eso es lo que pasó. Dígame, Saúl.
Profe, ¿qué sucede cuando hay ya una saturación de información? ¿Cuál es la mejor ruta? ¿Parar ahí? O que también, por ejemplo, hago una pregunta como usted lo mencionaba, ¿no? Y me dicen todo sí o todo no. ¿Qué se procede en ese caso? A ver, si te dicen todo sí porque puede serlo, no habría saturación. No te entiendo muy bien ahí, o en todo no. Porque, ¿a qué te refieres con la saturación? Es decir, cuando ya estoy recibiendo mucha información de lo mismo. Claro, es que si recibes es que si recibes la misma información a cada momento por cada uno de tus unidades de análisis, significa que eso es lo que está ocurriendo. Porque mientras más personas te afirman eso, significa que eso es lo que se está generando. O sea, esa es la verdad. Eso es lo que se está probando. No sería Entonces, eso no sería saturación. saturación. No sería saturación. Bien, yo puedo hacer una encuesta y una entrevista. Por ejemplo, aquí, yo podría decir que voy a hacer una entrevista, ¿saben a quiénes? Como esto tiene que ver con temas de educación, a un psicólogo educativo. Y le voy a hacer de entrevista a un psicólogo educativo y le voy a hacer de entrevista a lo mejor a él y a los 3 profesores que tienen a cargo esos niveles de educación inicial, del paralelo A, B y C, en esa unidad educativa. Y confronto, eso me alimenta más, ¿sí? Sí lo puedo hacer. A ver, vamos a ver las preguntas aquí de la encuesta. Bien. En el caso de la encuesta... Maestra, disculpe. Dígame. Por eso que los indicadores ayudan a dar testimonio de cuando ya no es necesaria tanta información, porque ya prácticamente Solo me centro en eso. Eso. Correcto, solo me centro en eso. Y miren que cuando tengo el indicador, ¿cómo sale la pregunta? Dice, nivel de tiempo que los padres están en actividades laborales. En la encuesta, la pregunta la dirijo al padre. Ojo, para trabajar de encuesta puedo hacer una pregunta. Cuando hago preguntas de encuesta, miren la diferencia aquí con las preguntas. Son preguntas cerradas. En una encuesta jamás hagan preguntas abiertas. En este tipo de preguntas de la encuesta jamás va de qué forma, de qué nivel, de qué manera, por qué, cuáles. No. Yo necesito que en la encuesta me respondan sí o no, o me marquen alternativas que yo les esté dando. ¿Sí? Eso es lo que necesito. Por ejemplo, se suele utilizar ahora mucho dentro de la encuesta. Ojo, la encuesta es la técnica. El instrumento de esa técnica es el cuestionario. Se suelen trabajar cuestionarios, por ejemplo, con escala de Likert. ¿Por qué con escala de Likert? Likert es una escala cualitativa. Miren, cualitativa en un instrumento cuantitativo. Por eso muchos investigadores preferimos asumir que cuando tenemos una encuesta que hace que mi investigación sea cuantitativa, pero trabajamos con una escala de Likert que es cualitativa, preferimos decir que el enfoque es mixto en la investigación. Otros prefieren mantener el hecho de que es una investigación cuantitativa todavía. Compañeros, esperemos un momento porque la psicóloga tiene un problema en su internet. Vamos a ver qué nos comunica y les comunicamos.